Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Brújula Histórica. Mi nombre es Javier Camas, soy jefe del Departamento de Archivo Histórico de aquí del Ayuntamiento de Centro. Y el día de hoy traigo un tema muy interesante relacionado a la historia local. Y gira en torno a la importancia que tuvo la divulgación pues de la ciencia a través de la prensa pues a finales del siglo XIX en Tabasco, muy específicamente a través del comercio del Golfo. Y para hablar de este tema me acompaña el doctor Rodrigo Antonio Vega. Para quien no conoce al doctor Rodrigo Antonio Vega, les comento, el doctor tiene pues, una licenciatura en biología por la UNAM y es licenciado en historia, maestro en historia y doctor en historia por la misma universidad, con el cual he estado tratando este tema, y me comenta que pues ha sido una de las cuestiones que en Tabasco pues se han ido olvidando. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Hola, buenos días, Javier, y gracias por la invitación para participar. Creo que es muy importante generar resultados de acceso abierto de nuestras investigaciones académicas y que circulen con un público más amplio para llegar a muchas más personas de las que normalmente nos quedamos con los especialistas. Así es, y tengo entendido que el comercio del Golfo es una publicación que se circula en San Juan Bautista a finales del siglo XIX. Estamos hablando de 1892, 1894, en la cual es un medio, ¿no?, para dar voz a la ciencia de ese entonces, ¿no?, que viene también a hacer el reflejo de lo que sucede en la Ciudad de México, ¿no?, es decir, de este grupo de los científicos, ¿no?, que buscan en la ciencia la utilidad, ¿no?, para justamente aplicarla, ya sea en cualquier parte del mundo, y en este caso aterrizando a México y a Tabasco. Me gustaría que aquí me hablaras un poco de esta publicación. En efecto, el Comercio del Golfo es un semanario, salía todos los domingos, duró poco más de un año. El editor fue Juan S. Trujillo y el cuerpo de redacción participaron personas, muchos de ellos eran abogados, como Romualdo Becerra Fabre, Manuel Lacroix, José de las Muñecas y Mavilla y León Alejo Torre, y el director de la publicación era Justo Cecilio Santana. Todos ellos estuvieron de alguna manera involucrados en la política y en las redes intelectuales tabasqueñas de finales del siglo XIX. Y digamos que este periódico tabasqueño replica o es parte de la dinámica editorial de otros estados de la República, en los cuales la prensa local va a plasmar las actividades científicas que se están desarrollando de forma local. O sea, no solo podría haber noticias de lo que pasa en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, o lo que está sucediendo en términos científicos en la Ciudad de México, sino que le da una visibilidad a los actores locales de la ciencia, en este caso tabasqueña, que solo conocemos en general a José Narciso Rovirosa, un ingeniero agrimensor muy famoso en su época, pero claro, había otras personas en Tabasco desarrollando actividad, especialmente historia natural, porque tiene que ver con los recursos económicos del mercado que se está buscando en la agroexportación, y por otro lado la geografía, ¿no?, el cómo aprovechar los recursos ambientales para ese progreso que tú decías del grupo de los científicos porfirianos. Cuanto al contenido, no era netamente, digamos, artículos publicados relacionados a la agricultura o a la silvicultura, ¿no? También habían otros temas, ¿no? Pero su fuerte era esto, tengo entendido, ¿no? Voy a empezar por los temas así generales. En principio, el Comercio del Golfo se presenta como una publicación periódica de tinte mercantil, y entonces hay artículos sobre el tráfico de los barcos de frontera hacia otros puertos, la importancia de cambiar aranceles para mejorar el comercio, la importación de máquinas, proyectos de cambiar el curso de ríos para generar un comercio fluvial al interior del estado. Y lo que a mí me interesó, como historiador de la ciencia que soy, fue ver cuáles son los contenidos que sí son de corte mercantil, pero que hablan de cómo explotar científicamente los recursos vegetales de Tabasco. Por ejemplo,
tanto las plantas locales, como puede ser el cacao, cómo mejorar la producción cacautera, porque recordemos que al final del siglo XIX ya hay un comercio internacional de estas plantas. Entonces la élite tabasqueña sabe que está compitiendo en el mercado europeo con el cacao de Venezuela, de Ecuador, con el cacao de Centroamérica. Entonces, para ganar la partida económica, pues tienen que mejorar científicamente la explotación del cacao. Y por otro lado está cómo aclimatar especies vegetales en Tabasco que son populares, o sea, iniciar un rubro de tabaco, un rubro de café, un rubro de cítricos, un rubro de todas las plantas que sea posible, gracias al conocimiento geográfico que permite saber el tipo de suelo, el tipo de precipitación, el tipo de vientos, temperatura y en qué regiones tabasqueñas se puede producir todo esto. Entonces estos artículos de alguna manera venían a darle certidumbre a los que en ese entonces tenían más, ¿no?, a la élite, la oligarquía, para decirles anímense a sembrar, no sé, piña, ¿no? Y hacen estas comparaciones como en otros lugares con el mismo ambiente pues producían piña, ¿no? Y en Tabasco no. Entonces, pero yo creo que nada más los puros artículos informando esto no eran como tal que convencieran a la élite, ¿no? También creo que, no sé si me puedes decir tú, añadían datos estadísticos, ¿no? Estos datos estadísticos, ¿para qué servían? En efecto, me gustó mucho la palabra que utilizaste, la de certidumbre, porque eso es lo que se buscaba en el discurso de finales del siglo XIX y diríamos hasta el día de hoy. Cuando está el discurso científico, nos remite la certidumbre. Se dijo en una revista científica, se dijo en una tesis, lo dijo un científico, una científica. Entonces hay certeza de que lo que dijo está avalado por una metodología y demás. Y luego está esto que planteas, que es la estadística. El Comercio del Golfo también va a publicar muchas estadísticas de producción agrícola o de producción silvícola de otros países y decir, bueno, si en Brasil se producen 100 toneladas de piña al año y se venden a cada tonelada, o sea, a 10 libras pues ¿por qué no podríamos hacer lo mismo en Tabasco para que nosotros estemos produciendo también esas toneladas y lo vendamos? Mucha de la estadística tiene que ver con comparar la producción económica vegetal de otros países o regiones de México para que entonces convencer, como tú dices, a los hacendados, a los rancheros, al gobierno estatal de que vale la pena hacer esto. Y no hay que dejar de lado que había un órgano muy importante de la ciencia que era el Ministerio de Fomento y había agentes de este ministerio en Tabasco que eso es lo que buscaban, o diríamos oportunidades comerciales a través de la explotación de recursos naturales. Claro, esto no hay que dejar de lado que hubo un impacto ambiental profundo. Para que hubiera piñas había que desmontar la selva. Aquí no sé, también no sé si se puede saber esta información, qué tanto de lo que se mencionaba en este periódico se llegó a aplicar, ¿no? O sea, no sé si cuántos lo tomaron en cuenta, ¿no? Sabemos que en esa época el comercio en el Golfo era, digamos, destinado a la élite porque eran los que tenían, pues, la capacidad para leer, ¿no? Había mucho analfabetismo en esa época, entonces quisiera saber qué tanto se aplicó, ¿no? Lo que se publicaba en este periódico. De manera directa no es posible saberlo porque tendríamos que buscar tal vez en cartas o en documentación personal un lector, una lectora que dijera, ayer leí en el Comercio del Golfo este texto y entonces pensé tal cosa. Normalmente eso no lo podemos tener tan certero. Considero que una investigación más amplia sí podría responder tu pregunta en términos de decir, bueno, ¿qué pasaba en el Comercio del Golfo y otros periódicos y revistas de Tabasco en cuanto a la aclimatación de plantas como el café, el tabaco, la piña y demás? Y luego a lo mejor compararlo con los informes anuales del gobierno del estado y del Ministerio de Fomento y demás, en los que sí se ve o no que cómo empieza a crecer este rubro en Tabasco en estos años. Y entonces podríamos decir, hay una correlación entre una fuente merográfica y una fuente estadística. Y tal vez si nos vamos más allá y encontramos que alguna familia de hacendados empezó a acaparar tierras en X lado. Y entonces decimos, bueno, vamos encontrando aristas para dar esta respuesta. No vamos a tener una respuesta contundente, es lo más probable. Pero sí podemos entender el escenario
en el que la prensa y los contenidos científicos empiezan a incidir, porque como tú decías, es un proyecto político en el que la ciencia da la certidumbre. La gente no va a invertir 100,000 pesos en el tabaco para que tal vez no se produzca. Tú vas a invertir 100,000 pesos en el tabaco a final del siglo XIX porque tienes la certidumbre de que en el siguiente año va a haber 150,000 y en 10 años vas a tener 800,000. Pues se dice, por ejemplo, que los estudios geográficos en Huimanguillo o en otras regiones de Tabasco tienen las mismas características orográficas, edafológicas, climatológicas, de temperatura y demás, por ejemplo, que ciertas zonas famosas de Cuba. Y que entonces lo que se puede hacer es replicar el modelo de esas zonas de Cuba, productoras famosas de tabaco, y llevarlas acá. Y es importar las semillas, incluso en algunos casos se dice importemos a las familias y asentémoslas aquí en Tabasco, pues para que empiecen a desarrollar esta industria y que luego las personas tabasquillas que se interesen pues puedan empezar también su propio rubro. No diríamos que el comercio del Golfo publica textos muy académicos, muy de revista científica, ese no es el propósito, sino es más bien ciencia aplicada. Entonces siempre tienen cierto conocimiento académico muy reducido y luego le dicen a la gente, ¿y esto cómo lo aplicamos para que usted se enriquezca? Bien, Rodrigo, me gustaría aquí que ahondáramos un poco en esta cuestión de, bueno, tengo entendido que había un rechazo, ¿no?, hacia el empirismo para la producción agrícola, silvícola, pero estos textos que tanto influyen, ¿no?, para pues decirle a la élite de esa época, anímense, ¿no?, anímense a producir tal o cual producto. En efecto, hay una tendencia en México, digamos que todo el siglo XIX, pero esto se comparte con otras naciones del mundo, en cuanto a que toda la producción agrícola, silvícola, incluso ganadera, minera, ya no sea de un conocimiento que se transmite de forma oral, a veces de padres a hijos o en gremios, sino que sean personas con estudios, no quiere decir con estudios universitarios necesariamente, pero sí con una educación formal hasta cierto punto científica, en la cual la gente sepa por qué una planta, vamos a suponer, por qué un limonero crece en Puebla y no crece en Campeche. Pues por las condiciones climáticas, por el suelo, por las lluvias, por los vientos. Y entonces este tipo de publicaciones, El Comercio del Golfo y muchísimas otras en el mundo, van en esa dirección, que la gente se eduque de forma, diríamos hoy, informal, para que trascienda de un agricultor cualquiera a un agricultor científico. Así les dicen, el agricultor basado en la ciencia. Las decisiones que toma son racionales. Bien, ya para ir un poco cerrando el tema, me gustaría también que me comentaras si los que publicaban en este periódico tabasqueño eran solamente tabasqueños o había producción por parte de otros que a nivel nacional o internacional. La mayoría de los autores, digamos en principio que son hombres, o sea, yo no he encontrado una mujer, son prácticamente hombres y casi todos sí son personas nacidas en Tabasco o que tal vez migraron a Tabasco, viven en Tabasco. De repente sí hay algunas noticias o textos reproducidos de la prensa mexicana o extranjera, pero son los menos. Sí es en todos los ámbitos, digamos que es una producción local. Y también ahí tenemos una vertiente para hacer historia intelectual. En cuanto a la duración, sabemos que solamente dura unos años, ¿no? 1892, 93 hasta el 94, ¿no? ¿Por qué se da este poco periodo de la publicación de este periódico? Lo que yo he encontrado leyendo historia tabasqueña es que pareciera que mucho de este grupo intelectual y periodístico, pues algunos se van a la Ciudad de México, otros se van a Campeche, algunos entran a trabajar a la burocracia estatal y entonces, bueno, probablemente se disuelve. No obstante, muchos de estos personajes después van a retomar otras publicaciones y también digamos que esto es una dinámica local. Nadie está pensando en que los periódicos van a durar 100 años, sino bueno, pues es una coyuntura, se da y luego tienen otros proyectos. Tengo entendido que se publican muchos textos científicos, ¿no? Tú tienes una investigación y es de la que estamos hablando y eliges para este estudio 22, ¿no? ¿Por qué eliges 22
textos de esta, ya sé que en una investigación tenemos que delimitar, ¿no? Pero estos que delimitas, no sé bajo qué rigor lo hiciste. Bueno, aquí lo que delimité mi investigación en ese momento fue en principio porque quería que hubiera una representatividad de las plantas que se estaban discutiendo en este periódico, no centrarme tal vez en el tabaco o en el cacao o en las plantas madereras, sino decir, bueno, ¿cuáles eran las plantas que en ese momento cobraban importancia científica, económica y que nos pudiera hablar además de una diversidad de autores que tenían este interés en la región? ¿En dónde podemos leer tu artículo, no? Tengo entendido que es una compilación de varios autores, ¿no?, que participan con su texto, pero me gustaría que me dijeras cuál es el título de este libro y si lo tuvieras a la mano, bueno, no te avise, pero para que nosotros también podamos en su momento buscarlo. Claro, este artículo o este capítulo del libro se encuentra en una obra colectiva que se titula Geógrafos, Naturalistas e Ingenieros en México, siglos XVIII al XX. Es un libro coordinado por la doctora Luz Fernanda Azuela del Instituto de Geografía y por mí, Rodrigo Vega y Ortega, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, este año adscrito al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Y afortunadamente es un libro que se puede descargar en línea, entonces con solo poner el título del libro, ustedes van a encontrar la versión digital del mismo. Ok, y aquí me surge otra duda, viene relacionada a por qué eliges escribir sobre Tabasco. Porque me parece que la historia regional de la ciencia en México está muy concentrada en algunos estados, Jalisco, Michoacán, Puebla, y existen muchos otros, sobre todo los del sureste, donde no hay demasiada investigación al respecto. Entonces a mí me ha interesado profundizar con las fuentes que encuentro desde la Ciudad de México en muchos estados y empezar a incursionar en su historia, en su pasado, en su legado científico. Bien, no me queda más que agradecerte, Rodrigo, una charla demasiado entretenida. El tema da para más, obviamente aquí por cuestiones de tiempo hemos decidido pues reducir, ¿no? Pero como bien mencionabas tú, el texto donde está este artículo o capítulo del libro pues está en línea para que quiera seguir abordando más sobre el mismo pues lo descargue, ¿no? No me queda más que agradecerte, Rodrigo, y pues espero que en otros momentos nos acompañes en otro capítulo más de Brújula Histórica. Claro que sí, Javier, un gusto estar contigo y gracias por contactarme para llevar a más público mi investigación. Agradezco a quienes nos sintonizaron en este episodio, invitándolos a que nos sigan acompañando en los capítulos posteriores de Brújula Histórica. Muchas gracias.